Saludos, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado a ciencias sociales, que es el curso de historia. Pero bueno, la historia pues nos ayuda a comprender actualmente qué es lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, si quisiéramos saber por qué apareció el Fondo de Pensiones AFP y de lo cual es muy criticado actualmente, habría que estudiar la historia y retroceder en el tiempo para saber por qué se hizo y en qué gobierno se realizó, ¿no? ¿Es así? Si quiero saber, por ejemplo, eh, cómo se generaron muchos de los países que actualmente existen, ¿sí? Habría que recurrir a la historia, ya que las guerras nos van a mostrar la división de territorio. Entonces, la historia, ¿cuándo aparece? ¿Con quiénes aparece? ¿Por qué es necesaria? Bueno, entonces, ¿qué cosa es la historia? La historia va a ser, o mejor dicho, es una ciencia, es una ciencia social que estudia el pasado del hombre. Entonces, la historia es una ciencia social que estudia el pasado del hombre para comprender el presente y prepararse hacia el futuro. Muy bien, la historia nace con el mismo hombre, pues este se interesa y se preocupa por los sucesos, los contextos y los hechos que ocurren en el mundo. Bueno, pues el origen de la historia se remonta a la Grecia antigua, antes de Cristo, ¿sí? Filósofos como Tucídides, Hecateo, Eratóstenes, Dionisio viajaban por el mundo registrando los hechos y sucesos que habían ocurrido en culturas antiguas, y todo esto lo databan en sus papiros escritos. Ahora, había dicho que la historia pues estudia lo que es el pasado del hombre, ¿no? Entonces estamos recordando los hechos y sucesos que acontecieron hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿vale la pena entonces recordar todos los sucesos que han acontecido de la historia en la humanidad? Bueno, a ver, imaginémoslo con esta pregunta. Supongamos que no recordáramos, por ejemplo, fechas importantes en nuestra vida. Por ejemplo, que no recordáramos fiestas patrias, ¿no? Por ejemplo, no celebraríamos la Día de la Independencia y tampoco conmemoraríamos a los grandes héroes del Perú. Imagínate no recibir regalos en Navidad porque nadie se acuerda que existe una fecha llamada la Navidad, ¿no? O peor aún, no recibir ni siquiera ni un saludo ni un regalo en tu cumpleaños. Entonces, esto sería catastrófico. O tal vez peor, no recordar algo hermoso que te haya pasado en la vida. Entonces, esto nos decepcionaría, pues olvidaríamos todo lo que nos agrada y nos gusta de lo que ha pasado precisamente en nuestra vida, ¿ok? Bueno, pues entonces diríamos que según Herodoto, ¿sí? Según Herodoto, padre de la historia antigua, dice que la historia, ¿sí?, es un medio para evitar el olvido de aquello que debe ser recordado. Entonces sí es necesario recordar todos esos sucesos que acontecen en nuestra vida, ¿sí?, para evitar quiénes somos, qué tipo de personas nos formamos y cómo contribuimos incluso a nuestra sociedad. ¿Ok? Muy bien, entonces la historia estudia el pasado del hombre, los logros, los fracasos, los triunfos, las derrotas, las victorias, el arte, la religión, la cultura, la supervivencia del más apto, etcétera. Ahora bien, el hombre tiene que saber cuándo ocurren estos sucesos, cuándo han ocurrido y posiblemente qué sucesos podría predecir en el futuro. Así es que la historia, el ser humano ha tenido que precisamente diseñar una disciplina que le ayude a la historia a saber cuándo ocurren estos sucesos, ¿ok? Un ejemplo claro sería recordar eh, cuál es nuestra fecha de cumpleaños, ¿ok? Recordar, por ejemplo, cuándo fue el aniversario, recordar nuestra primera experiencia. Tenemos fechas por todos lados, fechas, por ejemplo, en el periódico, en el diario, en el celular inteligente, etcétera. Entonces las fechas nos van a permitir incluso saber qué actividades realizar, por lo cual la historia entonces ha diseñado, se sirve de una disciplina que se llama la cronología, ¿sí? Viene del término cronos, del dios del tiempo, y logías, que es estudio. Entonces, la cronología, ¿sí?, es una disciplina de la historia que permite estudiar los sucesos o hechos a través del tiempo. Ahora, la unidad más usada por la cronología es, por ejemplo, el año. ¿Ok? Pondríamos acá un año, que equivale, ¿saben cuánto? A 365 días. ¿Ok? Donde 10 años, ¿sí? 10 años serían una década. ¿Ok? 100 años, 100 años serían un siglo, ¿sí? Y 1000 años,
obviamente que sería un milenio. ¿Sí? Entonces, esto sería las unidades que se utilizan precisamente para registrar los acontecimientos y hechos del pasado del hombre, ¿ok? También existen unidades más grandes como por ejemplo el eón. Voy a ponerlo por acá. El eón. ¿Sí? Un eón equivale a mil millones de años. Wow, sí que es una cifra muy grande, ¿ah? Así que hay que recordar precisamente esto. Tomar nota siempre precisamente de esto que van a venir en las preguntas, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿a partir de cuándo se estudia entonces la historia del ser humano? Muy bien, el hombre ha dividido la historia en dos periodos muy grandes, que vendría a ser la prehistoria y la historia. Vamos a una línea de tiempo en la parte inferior y vamos a ver. Tenemos por acá, entonces, acá sería la prehistoria, ¿sí? Que se remonta a épocas antes de la aparición de la escritura, ¿sí? Y la historia con la aparición de la escritura. Entonces lo que divide estos dos periodos precisamente es cuando se descubren los primeros textos, incluso sumerios, egipcios, sobre la escritura cuneiforme y escritura jeroglífica, que con el paso del tiempo irá evolucionando hasta convertirse incluso en muchos de los lenguas e idiomas actuales, ¿ok? A su vez, la prehistoria se ha dividido en otros pequeños periodos, otras pequeñas edades, que son la edad de piedra, ¿sí? Y la edad de los metales, ¿sí? Muy bien, esto sería lo que es la prehistoria. Sin embargo, la historia, ¿sí? Se divide en lo que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna, ¿sí? Y la edad contemporánea. Y la edad contemporánea, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué características tiene cada una? Pues la prehistoria se caracteriza precisamente, la edad de piedra se caracteriza por lo que es el hombre arcaico, el hombre primitivo que vivía en cuevas, ¿sí? Descubre el fuego y conforme va evolucionando pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de los metales, donde descubre, por ejemplo, el hierro, el bronce, el cobre, ¿ok? Y va perfeccionando sus técnicas de agricultura y civilización, ¿sí? Pero acá viene un detalle muy importante que hay que recordar. El paso de la edad de los metales a la edad antigua, como he dicho en principio, se cataloga por la aparición de la escritura. Pero aparte, en la edad antigua, que se caracteriza, por ejemplo, por las grandes culturas como son la sumeria, la egipcia, incluso la romana, va a aparecer, ¿sí? Aquí el nacimiento de Cristo. A partir de aquí, de esta fecha, desde el nacimiento de Cristo, se va a calendarizar, ¿sí? Una nueva fecha, la fecha 0, y que hasta la actualidad, que es la edad contemporánea, han pasado 2019 años, ¿ok? Antes de la edad antigua, entonces diríamos, o sea, antes del nacimiento de Cristo, pondríamos entonces en la prehistoria que los hechos y sucesos ocurrieron antes de Cristo, ¿sí? Y hasta la edad contemporánea serían los sucesos ocurridos después de Cristo, ¿ok? Muy bien. La Edad Media, ¿sí? Se caracteriza por la época ya de los caballeros, ¿sí? Que vivían en los grandes castillos. Ojo que en esta época también ocurre una gran etapa de lo que es el control de la iglesia, imponiendo el dogma, ¿sí? Sobre la gran parte del continente europeo. Luego aparece la Edad Moderna con el descubrimiento de América, ¿sí? Algunos dicen que también es con la caída de Roma Oriental, y va a finalizar precisamente con lo que es la Revolución Francesa. Y por último, la característica principal de la edad contemporánea es la época de los grandes descubrimientos, como por ejemplo la Primera y Segunda Guerra Mundial, el viaje a la Luna, etc. ¿Ok? Muy bien, entonces recuerda en conclusión que la historia sí es esencial para comprender los hechos del pasado del hombre. ¿Ok? Ellos nos permiten interpretar la realidad, ¿sí? De los acontecimientos actuales y posteriormente prepararse a lo que va a venir en el futuro.